llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Eduardo Borgoñón, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción. Eduardo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar del programa. Buenas, ¿cómo están? No, muchas gracias por la invitación. Eduardo, en líneas generales te queríamos preguntar cómo están viendo la evolución de los negocios en la bolsa de valores. Se está teniendo un muy buen año, inclusive la proyección es tener en este año 2023 un nuevo récord en volumen general y bueno, en volúmenes mensuales también se está registrando muy buen resultado. ¿Cómo están viendo la dinámica, Eduardo? Asimismo es, realmente este mes de agosto estamos cerrando con aproximadamente 460 millones de negociación. Eso representa un récord de movimiento o de negociación dentro de un periodo de un mes. Y estaríamos llegando al cierre de agosto a unos 2.900 millones de dólares más o menos en negociación. Obviamente, las negociaciones que se hacen en la bolsa son tanto en guaraníes como en dólares, pero bueno, a efectos estadísticos utilizamos el dólar como una moneda para generar nuestros reportes. Ujú. Eduardo, ¿y esto en qué se sustenta? Este volumen tan importante que se está teniendo en el año 2023, ¿cuál es el respaldo que tiene este movimiento dentro de la bolsa de valores? Para hacer un poco de historia, te acordarás que el año 2022 fue un año de disminución. O sea, nosotros en relación al el año 21 nosotros tuvimos poco más de 3.400 millones de dólares de negociación, y en el año 2022 estuvimos por 2.900. Eso se dio por una coyuntura de aumento de tasas, que hizo que eh, Hacienda, el Ministerio de Hacienda, deje de emitir bonos del Tesoro del mercado de capitales, y también los emisores privados, pues nosotros tenemos un alto porcentaje de emisiones de instituciones privadas, no solamente públicas, también hayan enlentecido sus emisiones. Por eso el año pasado tuvimos una disminución, pero sí este año con un panorama un poco más claro, con una situación a nivel de tasas más estable, e inclusive ahora probablemente con un inicio de una disminución de tasas, el mercado se dinamizó bastante más. El propio Ministerio de Hacienda hizo muchas emisiones en el primer semestre del año. Entonces, bueno, eso hizo de que el mercado tenga mayor movimiento. Y bueno, son ciclos, ¿verdad? Son ciclos. La pandemia a nosotros nos generó una coyuntura bueno, que hizo que en el 2022 haya una disminución, pero mantenemos ahora la tendencia que vinimos teniendo en los últimos 10 años, que es de aumentar el volumen año tras año. Eduardo, mencionaste justamente el tema de las tasas de interés. ¿Cómo reacciona el mercado en el segmento bursátil cuando en este momento, por ejemplo, tenemos una reducción de tasas? Estabas hablando de que esto fomenta un mayor movimiento también. ¿Esto podría ir dinamizándose o es un periodo en este preciso momento en el cual hay un arranque y posteriormente se va estabilizando? ¿Cómo va a reaccionar, te parece, el mercado a lo que es esta baja de tasas de interés que va a ir disponiendo el Banco Central? Es difícil hacer futurología, pero creemos que el trabajo que vino haciendo tanto la bolsa de valores como todas las casas de bolsa, o sea, todo el ecosistema del mercado de valores, eh, hace de que eventualmente esto siga creciendo, ¿verdad? O sea, lo que ocurrió con la coyuntura de tasa fue algo circunstancial, pero el crecimiento que está teniendo el mercado de valores se da por un trabajo que no empezó este año, no empezó el año pasado, sino un trabajo sostenido que se viene realizando en los últimos 10 o 12 o 13 años. Y creemos que, o sea, con la nueva inclusión de emisores, con la constitución de nuevos fondos de inversión, esto va a seguir creciendo. O sea, creemos que hay mucho camino todavía por recorrer. Si nosotros hacemos una comparación del volumen negociado en el mercado de capitales versus el Producto Interno Bruto del país, vemos que todavía estamos un poco por debajo del 10% en comparación a otros mercados de la región donde están en 30, 40, 50 y hasta 100%, ¿verdad? Entonces, hay mucha profundidad que todavía el mercado de capitales tiene que adquirir, y simplemente estamos convencidos de que esta tendencia de batir récord año tras año
va a continuar. Y esto se relaciona también mucho, Eduardo, con la actividad económica y a su vez fomenta la actividad económica. Cuando hablamos de estas posibilidades de financiamiento a través de la bolsa, se tiene justamente una especie de dos caras de la moneda. La actividad económica pujante hace de que haya también un buen volumen de emisiones dentro de la bolsa de valores y bueno, estas emisiones otra vez van generando dinamismo dentro de la economía. Una vez una persona me dijo que el termómetro, un termómetro muy importante de la economía es el estado de resultado de los bancos o del sistema financiero, decía, ¿verdad? O sea, cuando hay un movimiento importante dentro del sistema financiero, claramente quiere decir que hay un dinamismo mucho más grande dentro de la economía de un país. Y eso efectivamente es así. O sea, nosotros vemos de que hay inversiones en el Paraguay, más inversión a mediano o largo plazo. Si nosotros nos remontamos a 20 o 25 años atrás, el plazo que tenían los créditos eran plazos cortos. O sea, hablar de largo plazo eran 3 o 5 años. Sin embargo, hoy, tanto la banca obviamente el mercado de capitales, cuya característica o una de las características principales es el mediano o largo plazo, acompañan el apetito de inversión que están teniendo tanto paraguayos como extranjeros en el país. Es por eso que el mercado de capitales es una herramienta interesante para el desarrollo del país, eh, como dije, por su característica a mediano o largo plazo. Y los inversionistas también ya están acostumbrados a invertir en instrumentos de más largo plazo. Anteriormente, colocar ahorros o excedentes a 5 7 o 10 años de plazo era impensable para el ahorrista, ¿verdad? O sea, no estábamos acostumbrados a eso. Sin embargo, hoy podemos ver que el plazo promedio ponderado de los instrumentos que se negocian en el mercado de capitales es de entre 8 y 10 años, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el mercado nuestro se está sofisticando mucho más, no solamente a nivel de emisores, tanto público y privado, sino también a nivel de inversionistas. El inversionista hoy no tiene, llamémosle, miedo de hacer una colocación a 5 7 o 10 años de plazo. ¿Por qué? Porque sabe que va a poder salirse a través del mercado secundario de ese título antes de que ese título venza, porque hay mucha liquidez en el mercado. Eh, Simplemente para recordar, siempre hablamos de esto, el 80% de las operaciones que se realizan en la bolsa de valores son operaciones en el mercado secundario, o sea, son títulos que ya alguien los compró y que antes de que venza, antes de que llegue su vencimiento, los vuelve a vender a un tercero. Entonces, nada, creo que el trabajo que se viene realizando de capacitación, de instrucción, es un trabajo que está rindiendo sus frutos y mayor cantidad de empresas y personas entienden más cómo funciona el mercado de capitales. Una novedad que se incorpora ahora, Eduardo, es la creación de la Superintendencia de Valores. Desde la óptica de la bolsa, ¿qué creen que esto puede aportar en cuanto a lo que sería el fortalecimiento del mercado? Siempre se hace mucho énfasis en la necesidad de las regulaciones y controles efectivos. La intención, entiendo, de la superintendencia es reforzar precisamente eso. ¿Te parece que podría tener un efecto positivo? ¿Hay cuestiones que atender con esta creación de nueva superintendencia en el ámbito del Banco Central del Paraguay? Sí, como todo cambio, siempre hay sensaciones positivas y negativas, ¿verdad? En este caso en particular, nosotros resaltamos mucho la reputación del Banco Central. El Banco Central viene realizando ya hace décadas un excelente trabajo, eh, y eso hace de que al estar dentro del ejido del Banco Central, obviamente puede llegar a generar inclusive más confianza de la que ya venía generando la Comisión Nacional de Valores. Por otro lado, el Banco Central tiene mucha gente muy bien instruida, y tiene, como dije en una entrevista anterior, un músculo interesante para poder llevar adelante las funciones que requiere una superintendencia de valores. Por otro lado, podríamos llamarlo temor o inquietud que se puede generar es que las regulaciones vayan en la misma línea que la superintendencia de bancos, porque hay que tener en cuenta que el negocio es, o la naturaleza del mercado de capitales es
significativamente diferente de lo que es la banca tradicional. Eh, en la banca tradicional lo que ocurre es que el banco es aquel que gestiona la colocación de los recursos del público y por ende lo que tiene que hacer la superintendencia de bancos, y repito lo que ellos mismos dicen, es velar para que el funcionamiento del banco sea eh, lo suficientemente regulado y correcto como para que el manejo de esos fondos sea lo más responsable posible, ¿verdad? Entonces, que el criterio de riesgo que tiene el banco sea acorde a el negocio y que se puedan cuidar los depósitos que esas instituciones reciben. En el caso del mercado de capitales, si bien es cierto, también estamos hablando de un movimiento financiero, pero por otro lado, la naturaleza es, la mecánica, mejor dicho, es diferente por el hecho de que lo que ocurre es que el emisor utiliza la plataforma a través de la casa de bolsa y a través de la bolsa de valores para llegar directamente al inversionista, que en este caso se lo puede comparar con el ahorrista de una institución financiera o bancaria. Y es el ahorrista el que decide qué riesgo asumir. Obviamente, con toda la información a su disposición. O sea, eh, por eso que nosotros disponibilizamos a través del portal web de la Bolsa de Valores la información de todas las empresas que emiten en bolsa. Y no solamente nosotros eh, informamos o ponemos a disposición esa información, sino también existen eh, organismos como las calificadoras de riesgo que se dedican a emitir opiniones sobre los estados contables y financieros de un emisor. Entonces, eh, lo que hay que buscar con la Superintendencia de Valores es que mantenga su autonomía, que mantenga el criterio de regulación y que trate de que el mercado siga o inclusive sea más dinámico aún a través del registro ágil de los emisores, de un registro ágil de las operaciones, tomando por supuesto siempre todos los recaudos y haciendo la supervisión que eso requiere. O sea, no estamos pidiendo que no se cumplan las reglas, todo lo contrario, reglas bien claras y mucha exigencia en lo que respecta al cumplimiento, pero sí siempre mucha agilidad también para que la utilización del mercado de capitales por medio de los actores sea lo más ágil posible.